La lámina periférica o el frotis de sangre periférica es parte importante de la evaluación hematológica. ¿Cuántas veces una buena interpretación de la lámina periférica, no hecha por el tecnólogo, respetando el trabajo, no hecha por el laboratorista, tecnólogo médico, sino hecho por el mismo hematólogo o el patólogo clínico perito en láminas periféricas? Ahí vamos a tener, sí, utilidad. Y cuando nosotros nos imbuimos en el caso, también nos vamos a ver las láminas, acompañado del patólogo clínico, el hematólogo, y dilucidamos bien, interpretamos mejor y hacemos el correlato clínico laboratorial, que debe ser siempre importante, debe haber una viabilidad constante para interpretar. ¿Cuántas veces nos has dado luces una buena interpretación de la lámina periférica? Para ver esquistocitos, para ver esferocitos, para ver macrobalocitos que se ven en anemia megaloblástica, ¿no? Para ver dacriocitos, células en habano, bueno, una serie de presentaciones que se puede ver en la sangre periférica, para ver microplaquetas, macroplaquetas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la lámina periférica es prueba importante cuando enfoque en un paciente hematológico, sobre todo una anemia. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metabolismo del hierro es correcta? Metabolismo del hierro es correcta. ¿Se absorbe en el estómago? No, es en el duodeno, acuérdense. ¿El exceso de hierro absorbido se elimina con facilidad en el organismo? No siempre, acuérdense que el hierro produce mucha constipación. ¿El hierro se transporta en la sangre unido a la apoferritina? No, es a la transferrina, no se olvide. Acuérdense de ese fenómeno que se llama la reofeocitosis, que le hablé cuando el hematí comienza a desgastarse su ciclo de vida, 120 días, ya está pidiendo chepa, 120 días, hemocateresis, y ahí está el bus esperando al fierro destruido. Eso es la transferrina, y eso se llama la reofeocitosis. La hemocromatosis primaria está causada por excesiva absorción intestinal de hierro. La cantidad total de hierro es de 2 kilos, no sean malos. Bueno, no, la hemocromatosis primaria está causada por excesiva absorción. La hemocromatosis es una alteración ligada genética relacionada a presentación clínica del trastorno del hierro, depósito de hierro. Cuando se deposita en el corazón hace una miocardiopatía hemocromatósica. Cuando se deposita en el hígado hace una hepatopatía hemocromatósica. El paciente comienza a hacer una hiperpigmentación como el Addison, una melanodermia, es la diabetes bronceada. La glucosa comienza a elevarse. Si es varón, el varón, doctor, nada. Me han dicho pistola de película. ¿Por qué? Porque tiene balas de salva, no hago nada. No puede tener hijos, ¿no? Infertilidad, ¿no? Acuérdense que el fierro también se deposita en esas zonas y produce el cuadro de la hemocromatosis. Tuve la oportunidad de ver 2 casos de hemocromatosis en estos 17 años de médico, y los 2 fueron varones, que es el sexo más frecuente. Y hacen una insuficiencia cardíaca, hacen una cirrosis, hepatopatía, ¿no? La clave es la hemocromatosis o diabetes bronceada. El diagnóstico de anemia, ¿cómo se hace el diagnóstico de anemia? Implica la disminución de la concentración de hemoglobina, el número de hematíes, el valor del hematocrito. Acuérdense que el hematocrito tenemos que tener una buena interpretación. Si tengo un paciente que tiene diarreas, el hematocrito puede estar elevado, pero el paciente tiene anemia. O sea, el hematocrito se puede elevar por hemoconcentración. Acuérdense de la anemia dilucional, las pseudoanemias. Un ejemplo, aumento del volumen plasmático, gestación. Implica una concentración de hemoglobina siempre baja. Esto sí, pues. La anemia es hemoglobina siempre baja, no está relacionada el hematocrito. La clave, la B. ¿Cuál de los siguientes estudios de laboratorio orienta hacia una anemia hipoproliferativa? Pregunta 4. Acuérdense, ¿qué les dije?
Los reticulocitos. Reticulocito bajo. Anemia central. Una mielodisplasia, un mieloproliferativo, una aplasia, una hipoplasia. Reticulocitos altos, periféricos, un hiperesplenismo, una anemia hemolítica, etc. Índice reticulocitario. Pregunta 5. El aspirado medular es superior a la biopsia en el análisis. Este es uno podría decir, pero doctor, la biopsia es mejor que el aspirado. Justo discutí un caso ayer, una paciente que viene con derrame pleural. Le hacen una biopsia pleural y la biopsia sale normal, pero el paciente sigue teniendo derrame. Miren, una biopsia pleural con histopatología, pleura normal, pero tiene un derrame. Le sacamos líquido, de nuevo se vuelve a llenar. Le sacamos líquido, se vuelve a llenar. Esa es una historia clásica de ¿qué? De un mesotelioma, de un cáncer pulmonar, un cáncer de pleura. Los cánceres hacen eso, saca, se llena, saca, se llena. Pero doctor, tiene histopatología, es normal. Pero acuérdense pues, la biopsia pleural solo es al 100% fidedigna si se hace a cielo abierto. ¿Qué es a cielo abierto? Interconsultar al cirujano torácico, entrar a la sala 2 horas, hacer una esternetomía y ver, el cirujano examina dónde está engrosado y ahí hace el punch, la biopsia. Eso es la biopsia al 100%. ¿Qué biopsia le hicieron? Una biopsia a ciegas. No toda la pleura está infiltrada. Justo ha biopsiado la zona sana. Por eso salió normal. Igual es en hueso. El aspirado medular es superior a la biopsia ¿en qué? En cambios morfológicos y contagio diferencial de las células de médula ósea, por supuesto, ¿no? Ahí es superior la médula, el aspirado, que la biopsia. Pero en procesos infiltrativos es mejor la biopsia que el amo. Quiero que me entiendan. Claro, ¿no? Clarísimo. Las siguientes situaciones clínicas se relacionan con niveles disminuidos de eritropoyetina. Esta es una cosa importante, ¿no? Cuando tengo policitemia, hago mi algoritmo imaginario del doctor Avilés. Eritropoyetina normal, policitemia, o alta, policitemia fisiológica. Eritropoyetina baja, policitemia central, vera, enfermedad de Vázquez, síndrome mieloproliferativo. Esa es la diferenciación. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones clínicas se relacionan con niveles disminuidos de eritropoyetina? Excepto, ¿no? En el contexto de excepto. Nefropatías. Acuérdense que las nefropatías hacen anemia porque no producen eritropoyetina o tienen eritropoyetina baja. Y mucho más lo hace la mujer, porque acuérdense que la androsterona, la testosterona estimula también la eritropoyetina. Por eso los varones tienen más hemoglobina que la mujer. No solamente era la catanemia de la mujer porque tiene hemoglobina baja, sino el varón tiene otros plus en esa parte. Y en la nefropatía, la anemia más frecuente es por déficit de eritropoyetina, la anemia por enfermedad crónica que les he hablado. Pero no es la única causa. ¿Qué pasó? Juntaron pacientes renales, un montón de renales, y a todos les dieron eritropoyetina, a los 20 pacientes. 15 mejoraron su anemia y 5 no mejoraron. ¿Qué pasó? Era mi hipótesis. Eritropoyetina baja en todos. ¿Por qué no subió en estos 5? Porque tiene otros factores coadyuvando la anemia. Cuando tengo un paciente nefrópata que hace anemia, no solo es eritropoyetina, es hipovitaminosis, es ferropenia, es mieloptisis, es hipoplasia por uremia, es destrucción de la vía media de hemotíes, hemólisis por la uremia misma, o sea, una serie de factores. Para que me entiendan más o menos, el Brenner, que es el libro de la nefrología, la Biblia de la nefrología, es el Brenner. Anemia en paciente renal, 24 hojas. Ya se imagina, para que explique todos estos fenómenos de la nefropatía. Entonces,
La nefropatía tiene baja eritropoyetina. El hipotiroidismo también en su contexto. Pero la anemia característica del hipotiroidismo, ese paciente que se hincha, ¿no? Que hace caída de las cejas del tercio externo, madarosis, tiene la lengua grande, macroglosia, tiene la voz ronca, ¿no? Roncolalia, cuello corto, reflejos. Le estás hablando y se duerme, ¿no? Se estriñen, tiene frío. Imagínense cómo estarán sufriendo los hipotiroideos en este clima. Y eso que se viene el fenómeno de la niña dentro de 2 semanas. Van a ver cuántos comas misedematosos, van a aumentar comas misedematosos en mi hospital. Entonces, esos pacientes más hacen anemia macrocítica que por enfermedad crónica, pero también. La policitemia vera, que es la enfermedad de Vázquez, la enfermedad mieloproliferativa, que cursa con policitemia, con trombocitosis y leucocitosis, es la triada clásica de la policitemia vera. No solamente policitemia, sino leucocitosis y trombocitosis, también. Ayuno prolongado, también. La anemia hemolítica autoinmune, no, pues, no cursa con eritropoyetina disminuida, la clave y la B. Todas las siguientes endocrinopatías pueden causar una anemia hiporregenerativa. Esta es una anemia central, no se olviden, central. Excepto el hipotiroidismo, cursa con una anemia central también. El hipopituitarismo, que es un hipotiroidismo secundario, el famoso SHIHA, pan hipopituitarismo. Ese paciente, sobre todo mujer, gestante añosa, 35 a 40 años, doctor, sangré cuando nació mi hijito, una atonía uterina, posparto, y se me bajó la presión, isquemia del tallo hipofisiario. Eso se llama SHIHA. ¿Cuál es la característica clínica? Doctor, a mi último hijo no le di de lactar. Haga láctea, porque ya había déficit de prolactina. Acuérdense de la adenohipófisis. Eso es el hipopituitarismo, también da. Diabetes mellitus, también da, ¿no? En su contexto, hipogonadismo no tiene nada que ver con eso, el hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, hipotiroidismo, hipopituitarismo también da hiporregenerativa. La diabetes mellitus, si lo relacionamos con, que es una de las causas principales de nefropatía, si le preguntan cuál es la causa de nefropatía en el mundo, diabetes. Y al ser una enfermedad crónica, también da una anemia por enfermedad crónica, ¿no? Entonces es menos hiporregenerativa que las demás. Entonces sería la diabetes mellitus. Ante un enfermo de anemia ferropénica que va a iniciar tratamiento con sulfato ferroso. Acuérdense que ya el sulfato ferroso ya lo hemos dejado de usar mucho, pero siguen viniendo preguntas. Actualmente usamos el fierro sacarato, que viene endovenoso. Sorprendente, ¿eh? El otro día tenía una paciente que iba a entrar a la sala, pero le encuentran 8 de hemoglobina. Y era testigo de Jehová, no quería que le transfundan sangre. Entonces le digo, le vamos a dar su chocolate, ¿no? Y le dimos hierro sacarato. Al día siguiente tenía 11 de hemoglobina. Sorprendente. El problema es que es un poquito costoso. El otro secreto son las ampollas bebibles de hierro polimaltosado. El Feramín polimaltosado, o el Fercovit polimaltosado, o el Cheltin Folic polimaltosado. Van bien. Bebibles va mejor que tabletas. Sorprendente. También un paciente con 9 de hemoglobina, no iba a entrar a sala, le dimos 2 ampollitas bebibles, al día siguiente tenía 10.5. Entró a sala. Fue aceptada por anestesiología. El sulfato ferroso ya no lo usamos mucho. El paciente primero que tiene halitosis, el paciente tiene epigastralgia, gastritis erosiva. La familia no quiere que tome fierro porque ya saben quién entró al baño, ya saben quién entró ya. Porque hacen unas deposiciones fétidas como una melena, pues. ¿No? Ya lo conocen ya, ¿no? Entonces, el paciente es estigmatizado, doctor, ya en mi casa no me quieren ver ya se imagina. Entonces, por eso actualmente ya no se usa este tipo de fierro. El polimaltosado no produce gastritis, se puede tomar con o sin alimentos. Este sulfato ferroso se tiene que tomar necesariamente sin alimentos, con barriguita vacía, y aparte jugo de naranja o jugo de limón. ¿No? ¿Qué recomendación no debe hacerse? Procurar tomarlo en ayunas, verdadero. Asociar a vitamina C, verdadero.
¿Asociar algún antiácido? No, está contraindicado darle antiácidos a un paciente que toma sulfato ferroso. Se quela el fierro, quelante del fierro. O sea, no se absorbe. Esa sería la clave. Causas de anemia ferropriva, absorción insuficiente. Esto es importante entender, por eso hacer una buena historia clínica. Doctor, estoy con anemia. ¿Ha tenido alguna cirugía? Sí, doctor, me hicieron una cirugía de Billroth, una gastrectomía, ¿no? O me hicieron una resección intestinal, anemia megaloblástica por resección intestinal, ileal. Por eso hay que revisar la historia, si tiene historia anterior, revisar qué tipo de cirugía para ver si absorbe fierro, folatos. Depósitos disminuidos en prematuros, gemelares, hemorragias intrauterinas. Aumento de requerimientos, acuérdense, en adolescentes, embarazo, lactancia. Por eso a la gestante se le da fierro desde el primer control prenatal, aparte del ácido fólico. Pérdidas aumentadas, hemorragias perinatales, digestiva, una serie de causas de hemorragias. Este cuadrito es bien interesante, porque nos diferencia entre una anemia ferropénica, una anemia por enfermedad crónica, una sideroblástica, ¿no? En su contexto, o déficit de hierro refractario, una cosa menos usual o inusual, ¿no? La ferropénica, miren, la ferronemia es la característica. El fierro está disminuido, la ferritina está disminuida. Eso es lo que detalle más. Entre ferritina y transferrina, yo le creo más a mi ferritina. O sea, para tipificar anemia ferropénica, nada que saturación de fierro, hierro sérico, no, doctores, doctoras. Ferritina. Ferritina baja, anemia ferropénica. Doctor, hemosidería, no, ferritina, no se olviden. Acuérdense que las talasemias cursan también con microcíticas. Y esas, miran, la ferritina está normal. Esa es la diferencia de la talasemia, la ferritina normal. Incluso en las talasemias hay un fenómeno en el cual el paciente se puede hacer una hemosiderosis. El fierro se puede depositar en la médula, hemosiderosis medular. A nivel pulmonar, hemosiderosis pulmonar. Hacen un fenómeno de hemosiderosis. Por eso a los pacientes con talasemia se les da desferoxamina para quelar el fierro. La anemia de la inflamación es la anemia por la enfermedad crónica. ¿Cómo está la ferritina? Aumentada. Si quieres saber laboratorialmente una anemia ferropénica de una enfermedad crónica, pidan ferritina. Si la ferritina está baja, ferropénica. Si está alta o normal, crónica. No se olviden. Y otro parámetro que no he puesto acá es la transferrina. La transferrina es elevada en la anemia ferropénica. En la anemia por enfermedad crónica está disminuida. No se olviden. Ahí están las alfa-talasemias, donde todos los parámetros son normales. Y la anemia sideroblástica está dentro del rubro de las anemias refractarias, de las mielodisplasias. Ese paciente anciano que hace anemia, que hace citopenia. ¿Qué es citopenia? Es leucopenia más anemia. Eso es bicitopenia. Trombocitopenia más anemia, eso es bicitopenia. O si es leucopenia, anemia y trombocitopenia, eso en contexto se llama citopenia. La absorción del hierro, de acuerdo a los alimentos, miren, las carnes rojas, el hígado tiene mayor concentración. En un paciente joven con buen estado general que presenta anemia ferropénica, miren este dato, estado general, que no responde al tratamiento de hierro. El doctor me dijo, talasemias. Muy bien, pero acá hay un detalle importante. Acá le dan fierro y parece que no lo absorbiera. No absorbe el fierro. Cuando un paciente no absorbe fierro, debo descartar enfermedades de síndromes de mala absorción. ¿Cuáles son los síndromes de mala absorción? Enfermedad celíaca, espurio tropical relacionadas al gluten, Whipple, que es una enfermedad producida por una bacteria, el Troferima whippelii, una serie de enfermedades que producen mal absorción. Entonces, ¿qué pido? Esto, pues, determinación de anticuerpos antiendomicio y antigliadina, que estos miden enfermedad celíaca y espurio tropical. Y eso se ve más en niños, ¿no? Manifestaciones múltiples, miran, náuseas, diarreas, dolor abdominal, vómitos, en adultos diarrea crónica, dispepsias, cursan con anemia ferropénica, artritis, osteopenia, boqueras, una serie de...
Y ahí están los marcadores de la enfermedad celíaca, pues, ¿no? La antigliadina, la antiendomicio, la antitransglutamitasa, ¿no? Una prueba mucho más específica para enfermedad celíaca, ¿no? Cuadro de mala absorción. El tratamiento de una anemia ferropénica con pérdidas menstruales. Acuérdense que la causa más frecuente de anemia en mujeres en edad fértil es catanemia. Siempre tiene que buscar miomas, fibromas, HUD, trastornos hormonales, una serie de causas ginecológicas, dismenorreas, hipermenorreas, metrorragias, menorragias, una serie de conceptos desde el punto de vista ginecológico. Y el fierro en dosis debe ser entre de 100 a 200 miligramos al día de fierro elemental, ¿no? Esa es la dosis que se da de fierro. De hecho que controlando la causa de fondo, por supuesto. Las pérdidas diarias de fierro se estiman en aproximadamente 1 miligramo diario en el varón y 1.5 miligramos en la mujer. Ya saben por qué. Durante el embarazo aumenta las pérdidas y aumenta el consumo. Dosis recomendada en niños son de 3 miligramos kilo al día en niños y de 100 a 200 miligramos al día en pacientes adultos. Se coadyuva con la vitamina C, acuérdense. Esta pregunta cae por su propio peso, por eso siempre a mí me gusta hacer una sinopsis, un background, un resumen, todo lo que voy a alargar, y ya las preguntas se van haciendo mucho más llevaderas, más entendibles, ¿no? La prueba analítica que mejor diferencia una anemia ferropénica de una anemia por enfermedad crónica, ya casi todos lo están marcando, ¿no? Ferritina sérica, pues la ferritina sérica, gol estándar. La anemia normocítica normocrómica es la anemia inflamatoria o la anemia por enfermedad crónica. Disminución del volumen medio de eritrocitos, disminución de la eritropoiesis, menor bidisponibilidad de hierro. Anemia por enfermedad crónica, hay una transferrina elevada y una ferritina disminuida, sugiere ferropenia. Ese es el axioma. Pero una transferrina no aumentada o disminuida y una ferritina sérica incrementada sugiere anemia por enfermedad crónica. Por eso la ferritina. Y la anemia por enfermedad crónica, la que representa la nefropatía, es la más frecuente. Un diabético mal controlado presenta una anemia moderada, ligeramente microcítica y normocrómica. Microcítica, normocrómica, o sea, tiene de ferropénica y tiene de enfermedad crónica. ¿Se dan cuenta? Es una anemia mixta. Por eso dicen, existen enfermos y no enfermedades, un axioma semiológico, clínico, que ustedes nunca deben olvidar. Y es diabético. Ah, doctor, si es diabético, es anemia por enfermedad crónica. Por la misma enfermedad crónica es la diabetes. Y si el diabético hace nefropatía, también hace por enfermedad crónica. O sea, ¿qué está predominando hasta ahora en este paciente? Anemia por enfermedad crónica. Pero doctor, me han dicho que es normocítica, normocítica, normocítica. Por favor, en medicina, una cosa que uno va aprendiendo a través de los años es hay que ser eclécticos. Hay que ser muy abiertos en medicina. Acuérdense que la medicina, por eso no solamente no es una ciencia solamente, es un arte. No es una ciencia exacta como la física, la química, las matemáticas. Arquímedes se hubiera vuelto orate con nosotros. Las presentaciones clínicas son distintas, ¿no? 1 más 1, siempre les digo a mis alumnos, no es igual a 2, no siempre es igual a 2 en medicina. Entonces, puede haber anemias crónicas con microcitosis, pero son excepcionales, ¿no? La característica es normocítica, macrocítica o normocítica, perdón. Pero esto hasta ahora es una anemia por enfermedad crónica. Los reticulocitos están discretamente disminuidos. Reticulocitos disminuidos, reticulopenia, es central, una anemia por enfermedad central. La sideremia y la transferrinemia están descendidas. La transferrinemia descendida, eso es anemia por enfermedad crónica. Miren, cómo vamos larvando. Hasta acá nos manteníamos que era enfermedad crónica, ¿no? Por la diabetes, por la normocrómica y microcítica. Pero acá ya con la transferrinemia descendida y la ferritina elevada, esta es una anemia por enfermedad crónica. O salvo que sea
Una ferropenia asociado a un componente crónico, pero es una anemia por enfermedad crónica. Prevalece.